Bienvenidos a todos los que nos visitan, bienvenidos a la Argentina, bienvenidos al Banco Central y a las jornadas en el marco del 80 aniversario del Banco Central. Y por supuesto, bienvenidos a todos ustedes, funcionarios del Banco Central, gente del sistema financiero, amigos y amigas que están aquí presentes. No se cumple 80 años todos los días, 80 años desde 1935, y cuando uno piensa unas jornadas monetarias, bancarias, cuando uno piensa en lo financiero y lo económico y analiza lo que está pasando en el mundo en estos días, es inevitable hacer un cierto paralelismo con lo que pasaba en los años 30, ¿no? Y con alguna preocupación respecto de algunas cuestiones que han pasado en estos años en el mundo y que remiten a lo que pasó en esos años, ¿no? La crisis de los años 30, la crisis económica y financiera de este siglo, y algunos comunes denominadores, ¿no? Especulación, burbuja, desregulación financiera, alto desempleo en muchas partes del mundo, la necesidad de un nuevo paradigma, ¿no? Y los riesgos que una crisis financiera genera en las sociedades, también los riesgos políticos y geopolíticos que conlleva, ¿no? Realmente los años 30, con todo, alumbraron un nuevo paradigma, ¿no? Afortunadamente estaba Keynes y afortunadamente estaban una serie de líderes mundiales que hicieron lo que había que hacer para sacar al mundo del marasmo. Y una de las cosas que yo creo que es importante discutir es que pienso que la ciencia económica y los líderes mundiales todavía no han respondido ni están a la altura de las circunstancias, en términos de que no ha emergido, a pesar del fracaso estrepitoso de la teoría ortodoxa y convencional, a pesar del fracaso del paradigma desregulador en las finanzas, todavía no ha emergido nítidamente un nuevo paradigma que sea superador tanto en lo teórico como en la gestión de la política económica en muchos países, ¿sí? Pienso en Europa, por ejemplo, ¿no? Y es inevitable comparar lo que pasó en Europa en los años 30 y las consecuencias ulteriores, ¿sí?, de ese fracaso, con los riesgos que entraña precisamente no usar todo el peso de las políticas públicas para evitar esos riesgos que tanto dolor han causado en esos años. Y creo que es oportuno, entonces, desde esta perspectiva temporal, desde estos 80 años, hacer el esfuerzo para pensar una nueva economía, hacer el esfuerzo para construir un nuevo paradigma que sea superador de paradigmas que han fracasado en el mundo, y que no es algo que tiene que ver con un problema puntual de estos años, sino que tiene que ver con episodios reiterados, repetitivos, de carácter sistémico, que a lo largo de muchos siglos se han repetido, ¿sí? Y así como parece ser que el hombre es el único animal de la especie que comete los mismos errores, evidentemente estos ciclos, ¿sí?, de mala regulación económica y financiera son también errores repetidos, de los cuales muchas veces los países no sabemos aprovechar esas lecciones y tomar las medidas correctivas. Por eso creo que seguir hablando de autorregulación de los mercados, equilibrios, estabilidad de los precios y todo eso que predomina en el discurso convencional, en la literatura económica y financiera, en
las recomendaciones de políticas de muchos organismos internacionales, y todo eso implica realmente una enorme cortedad de miras o expresa quizás intereses también de statu quo, ¿no? Debe haber, sin duda, algunos pocos que se benefician de ese status quo y se benefician tanto en los auges como en las crisis, ¿sí?, de ganancias y de pérdidas que después son socializadas y de nuevo empieza el ciclo a andar, ¿no? Entonces, creo que es oportuno entonces establecer una agenda teórica de discusión que sirva a quienes formulan las políticas públicas a pensar las mismas desde otro lugar. Por eso es que nos propusimos en el marco de estas jornadas, como una tradición también, porque hay que decir que el Banco Central argentino tiene una larga tradición de hacer jornadas de discusión sobre temas relevantes de la economía mundial, desde una perspectiva crítica, analizar qué es lo que pasa y de qué manera se pueden prevenir y solucionar estas crisis que tan costosas son para todos nuestros pueblos. Es así que en estas jornadas vamos a reflexionar respecto a las perspectivas, ¿sí? Vamos a discutir de qué manera podemos repensar estas teorías en el marco de la crisis, ¿sí? Vamos a hablar del rol del dinero y de la moneda, ¿sí? Cuáles sus funciones y el uso social, ¿no? Y respecto a lo social, después me voy a referir porque creo que lo social es algo que tiene que atravesar todo el conjunto de medidas que se tomen, incluyendo los bancos centrales, claro está, además de todas las políticas públicas, ¿sí? El impacto de la globalización financiera y los grados de autonomía que tienen los bancos centrales para formular sus políticas. Claro está, vamos a repasar todo lo que tiene que ver con la reestructuración de deudas, un tema claramente sensible para Argentina y para el mundo, y donde creo que la Argentina está realmente dando una batalla conceptual importantísima en términos de la estabilidad financiera global. La reforma financiera y los mecanismos de crédito, y para cerrar, repasando, digamos, las funciones del Banco Central y los mandatos. Creo que esto desde el punto de vista de la discusión contemporánea y particularmente de la discusión concreta aquí en la Argentina este año es absolutamente crucial discutir cuál debe ser el deber ser, valga la redundancia, o los objetivos del Banco Central, ¿no? Así que celebro que en estas jornadas tan especiales tengamos temas interesantísimos para debatir, haciendo un aporte a la discusión teórica, pero fundamentalmente y también como Banco Central con el objetivo de nutrirnos todos de elementos que nos permitan desarrollar nuestra función. Quizás también en un paralelismo con lo ocurrido en los años 30, ¿no? En los años 30 hubo que hacer muchas cosas sobre la marcha, ¿no? O sea, la teoría económica keynesiana emergió del análisis de lo sucedido y también de la necesidad, y muchas de las políticas prácticas que los países desarrollaron en esos años para salir de la crisis, para regular las cuestiones cambiarias, para hacer políticas de crecimiento que compensen los shocks externos, surgieron de la necesidad y del pragmatismo. Y muchas veces la acción práctica, ¿sí?, se adelantó a la teoría. Y en ese sentido, creo que estamos pensando en términos globales en un fuerte déficit, ¿no? Quizás sí algunos países, no estoy pensando por ejemplo en los Estados Unidos en particular, sí tuvieron una actitud sumamente pragmática cuando tuvieron la crisis, se sacaron todos los corsets intelectuales para tomar todas las medidas que parecían absolutamente heterodoxas para salir de la crisis. Quizás otras regiones del mundo no han tenido esa capacidad y quizás en parte tenga que ver precisamente cuál es el rol de los bancos centrales
¿sí? Creo que, me adelanto en este sentido, creo que es importantísimo que los bancos centrales tengan todas las herramientas precisamente para poder actuar sobre los precios, pero también sobre el crecimiento, es decir, todas las rigideces que muchas veces la economía convencional o neoclásica establece sobre las políticas, estalla por los aires cuando son disfuncionales. Y creo que en este sentido la flexibilidad es fundamental para poder tomar en cada momento las medidas que son necesarias, y de ninguna manera puede haber un choque entre la realidad económica o la necesidad y cuestiones que se cristalizan desde determinados dogmas que se ven que no pueden ser sustentables en el mediano plazo. Y en esa perspectiva hemos tenido que trabajar también desde el Banco Central en una construcción de el cumplimiento de los objetivos de nuestras funciones, también desde el pragmatismo, también desde analizar la realidad y nuestra realidad, sin anteojeras ideológicas y sin los prejuicios, ¿no? O sea, creo que si a alguien que hubieran sentado en el Banco Central le hubieran dicho, después de leer manuales y manuales de teoría neoclásica, qué había que hacer, seguramente hubiera tomado medidas convencionales que hubieran agravado el cuadro de la crisis, ¿no? Creo que a lo largo de estos años el Banco Central, y particularmente en este año y en el marco de políticas públicas que ha adoptado el Gobierno Nacional, tomó medidas absolutamente pragmáticas que permitieron compensar estos factores anticíclicos que la Argentina importó por la crisis global, ¿no? Instrumentos absolutamente heterodoxos permitidos por la nueva Carta Orgánica del Banco Central, como veíamos recién en el video, permitió cuestiones absolutamente necesarias como la orientación del crédito, como establecer una adecuada retribución a los ahorristas o limitar márgenes abusivos en las tasas de interés para los créditos. O sea, todo esto choca absolutamente con la visión convencional de que hay que dejar que el mercado asigne, tanto en cantidad, en precio, como en destino, como el mercado entienda. Y claramente las lecciones de la crisis reflejan que cuando esto sucede, muchos sectores se quedan sin crédito y solamente se alimenta un proceso de especulación financiera que termina en una crisis. Por cierto, ahora el G20 y muchos países están empezando a darse cuenta, ¿no? En las últimas discusiones a nivel del grupo de los 20, muchos países están viendo con atención cómo algunas herramientas que fueron denostadas, que fueron dejadas de lado en estos últimos 30 o 35 años, son útiles precisamente para generar un proceso de crecimiento, un proceso de recuperación y un proceso de buena asignación del crédito, y que es posible precisamente tener un sistema financiero sólido con un sistema financiero orientado hacia la economía real. Y creo que ese es un aporte importante que ha dado la Argentina, que muchas veces generó hacia afuera aportes desde lo negativo, desde las sucesivas crisis que fuimos teniendo, para precisamente construir un nuevo paradigma en términos de cómo debe funcionar un sistema financiero amplio y cómo debe ser la regulación financiera. Bueno, en el video también veíamos algunas cuestiones vinculadas con distintas medidas que adoptó el Banco Central en estos meses. Y quiero volver sobre octubre, ¿no? Así como 80 años es mucho en la vida de las personas y es muy poco en términos institucionales, en la Argentina irnos 8 meses para atrás, o sea,
desde una perspectiva temporal es muy poco, pero es una vida en términos de todo lo que ha pasado y la intensidad que ha tenido la política y la economía argentina en estos meses. Recuerden ustedes el clima que se había generado, ¿no? O sea, parecía inevitable una crisis. Yo los invito a que lean lo que eran los medios de septiembre del año pasado. Y por eso, hoy cuando vi en los medios precisamente cómo se destacaba que no solamente algunos economistas cercanos al oficialismo, sino también los economistas de la oposición reconocían que no era necesario una devaluación, que había que descartar una mega devaluación, cuando muchos decían todo lo contrario. Hace 8 meses sentí una gran tranquilidad. En primer lugar, porque creo que realmente pudimos lograr un éxito importante en términos de haber establecido, a partir de medidas tomadas, expectativas que fueran alimentadas y sustentadas por la realidad en términos de que ese no era el camino. Y una gran tranquilidad también por muchos argentinos que sufrirían enormemente las consecuencias de esa medida que tan alegremente algunos pregonaban como necesario, a pesar de que si uno analiza el pasado reciente de la Argentina y el pasado no tan reciente, resultaba claro de que esas medidas no generaban competitividad, no generaban estabilidad financiera, no mejoraban el salario real, sino por el contrario agravaban todos los problemas. Así que yo espero que esas declaraciones o esa visión que implican un reconocimiento de la realidad sean sinceras, ¿sí? O sea, no sean discursos de ocasión, pero evidentemente expresan, yo creo, algo muy importante, y es que nuestra población entendió y entiende que ese no es el camino. Entonces ahora, claro, no permea, ¿sí? No tiene posibilidad de llegar y de convencer a muchos sectores de que realmente ese es un camino inevitable o que ese es el camino para solucionar los temas de el crecimiento, de la estabilidad financiera, de la inflación, de la equidad y del empleo, ¿no? Realmente satisface saber que finalmente algunos se han dado cuenta, o por lo menos se ven forzados a manifestar, de que no tomarían medidas que vayan en desmedro del crecimiento, la estabilidad y el propio pueblo argentino. Y creo que todo eso ha sido posible entonces precisamente por tomar medidas desde una mirada heterodoxa, desde una mirada progresista, pero con mucho realismo y con mucho pragmatismo, ¿no? En términos de fortalecer las reservas, tomando medidas que pudieran compensar los terribles shocks a los que se vio sumida la economía argentina el año pasado por las circunstancias globales que todos conocemos, más algunas circunstancias locales, por todas esas expectativas negativas que muchos sectores descargaron precisamente sobre la población. Precisamente fue fundamental sentir atrás de que había una visión compartida en todo el Estado Nacional de que el camino implicaba evitar esos atajos tan dolorosos para todos y tratar de reconstruir la confianza, ir trabajando gradualmente en hacer que todos los argentinos, que todos los inversores fueran entendiendo de que precisamente se iba a sincronizar esa recuperación de los ingresos con un reacomodamiento de las distintas variables monetarias y cambiarias, al efecto precisamente de que los argentinos pudieran sentir que si confiaban en la moneda nacional, que se ahorraban en instrumentos bancarios y en instrumentos de ahorro en nuestro país, no iban a perder respecto a otras alternativas tan tradicionales
circunstancia tan difícil por nuestra historia, por precisamente casi 40 años, donde la cultura y muchas veces la realidad económica conducía hacia otro lado, hacia otras decisiones. Pero finalmente, a pesar de todo el viento de frente global y de todas las circunstancias que he expresado, ¿sí?, durante ya varios meses, ¿sí?, los ahorristas que confían en la moneda del país están teniendo un buen resultado. Y es muy importante entonces ver esta recuperación absolutamente récord de los depósitos. Hace mucho tiempo que los depósitos, tanto en pesos como moneda extranjera, no se recuperaban de la manera que lo están haciendo, prácticamente a una tasa anualizada del 54%. Esto es muy importante, ¿no? Esto implica que hay un cambio de visión que de alguna forma fue alimentado precisamente por estas medidas que yo decía. El establecimiento del piso de tasa de interés fue fundamental en términos de que los ahorristas argentinos fueran debidamente retribuidos por su ahorro, y creo que este es precisamente una de las características de estas medidas prácticas, de estas medidas no convencionales, que tuvieron efecto positivo, que permitieron algo que desde una mirada convencional es imposible, ¿sí?, que es generar una mayor monetización de la economía sin generar los efectos adversos de un aumento de la tasa de interés para los créditos, ¿no? Obviamente esto implica, y hay que decirlo, ver precisamente la magnitud de los márgenes del sistema financiero y precisamente hacer que sin ningún desmedro de la solvencia del sistema, realmente los clientes del sistema bancario y toda la ciudadanía verdaderamente se vean bien retribuidos, ¿sí?, en el caso de las operaciones de depósito, y también sean razonablemente atendidos en términos de las políticas de crédito. Así que creo que esto es un ejemplo fundamental en términos de cómo uno puede buscar una alternativa, ¿sí?, que muchas veces, bueno, implica tomar medidas que para algunos sectores son antipáticas, pero que con una mirada amplia, ¿sí?, implican poder generar este círculo virtuoso, porque a la larga y en el largo plazo, en el corto plazo por ahí implica alguna pérdida de rentabilidad del sistema, ¿sí?, cuando, como en todas las actividades de la esfera económica, los clientes están mejor atendidos, siempre el negocio se agranda. Así que si uno tiene una perspectiva temporal distinta de la que solemos tener muchas veces los argentinos, sí, uno puede pensar que en el largo plazo al sistema financiero le va a ser beneficioso que haya ciudadanos que sientan que el sistema financiero les da un mejor servicio y en todo sentido, ¿no?, en términos cualitativos y en términos cuantitativos. Por cierto, también distintas cuestiones que repasamos, ¿no? Todos recuerdan cómo fue denostado el swap de China, ¿sí? No vi muchos comentarios cuando la República Hermana de Chile firmó un acuerdo de swap con China. Ahí yo no escuché críticas. O sea, parece que algunos países pueden tomar algunas medidas, otros no. Si los toman es malo, más allá de que China sea uno de los actores fundamentales del mundo. Quizás si estas medidas de cooperación financiera fueran tomadas con otros países importantes, quizás no habría tantas críticas, pero lo cierto hoy es que la moneda china es una moneda fundamental, con un crecimiento en el comercio y en las operaciones financieras centrales, y esto junto con otras medidas que ustedes conocen de fortalecimiento de las reservas, como el acuerdo con nuestros exportadores y el acceso a los mercados de crédito, permitieron precisamente tener una base de reservas que lograra un objetivo absolutamente vital, que era reducir esa
brecha cambiaria insostenible que se había establecido allá por septiembre del año pasado, y en ese sentido fue fundamental también otra cosa también absolutamente demonizada y que es de sentido común, que es la cooperación entre los distintos organismos del sector público, ¿sí? Y, por supuesto, también en el marco de este mandato amplio de cooperación también con el Ministerio de Economía para tomar medidas de protección del sector externo y mayor estabilidad y mayor crecimiento. En todo el mundo es absolutamente natural, y yo diría ahora hasta ortodoxo precisamente, esta mayor regulación y supervisión sobre el sistema financiero por todo lo que pasó, ¿no? Cualquiera que vea la prensa especializada internacional puede ver todos los días cómo los organismos de regulación están haciendo investigaciones e imponen sanciones sobre entidades que vulneran las normas, los distintos escándalos financieros sobre la tasa LIBOR, sobre la especulación en metales, por mencionar solo algunos. Y si uno se remontara más atrás en el tiempo, los distintos escándalos contables ocurridos a principios de este siglo en el mundo han obligado a que los organismos de regulación tengan una tarea de cooperación, porque los marcos regulatorios y la segmentación de cada organismo público generaban una simetría muy restrictiva respecto al funcionamiento de este fenómeno contemporáneo, que son los conglomerados financieros y los conglomerados económicos, que actúan transnacionalmente generando mecanismos de arbitraje entre sus unidades de negocio, mientras que en nuestros países ¿sí?, cada organismo público actuaba de manera aislada y sin poder tener una total comprensión de los fenómenos financieros y cambiarios. Y el año pasado esto fue una situación muy compleja, donde prácticamente aún en la prensa se explicaba, ¿sí?, con lujo de detalles, cómo se podía aprovechar estas ventajas de algunas operaciones legales, otras paralegales, para hacer operaciones de comercio exterior, para sacar dólares del país, a la vista de todo el mundo. Y era necesario entonces que el Banco Central, como otros organismos ya venían actuando, pudieran coordinar precisamente para recuperar el comando de la supervisión. Entonces esto que era presentado por quienes por ahí aprovechaban estas circunstancias y ganaban mucho dinero precisamente cuando no había un efectivo control, como actitudes totalitarias, que cuando uno analiza, como yo decía, lo que pasa en el mundo, es una actividad absolutamente regular y normal que todos los entes de regulación y supervisión y también los bancos centrales llevan a cabo para velar por la estabilidad financiera, ¿sí? Y nadie cuestiona precisamente a estos países por estas medidas que implican medidas punitivas, penales e incluso multas millonarias por todo lo que ha ocurrido en el mundo. Por supuesto, esta reducción de la brecha cambiaria fue fundamental para poder consolidar la estabilidad financiera y para lograr una monetización de la economía, que permitió también una recuperación del crédito, ¿no? Ahora también es reconocido como la tasa de inflación cayó significativamente en la Argentina en estos meses, ¿sí? Algunos hablan de 12, 13 puntos. Lo cierto es que nadie discute esta dinámica y es que en estos meses hay una tendencia hacia una reducción significativa de la inflación que se va a mantener. Y esto precisamente ha sido muy positivo también, no solamente en términos de ahorro,
sino también en términos de crédito. También el Banco Central y el Gobierno Nacional había tomado medidas el año pasado de estímulo al crédito. Por ejemplo, era y es el programa Hora 12, ¿no? Y como también es importante y es reconocido ahora en el mundo cuando los bancos centrales alientan, ¿sí?, mecanismos crediticios como la línea de crédito productivo, que realmente está generando un patrón de crédito hacia las pymes y hacia la economía real en un marco coherente con otras medidas que se han tomado en estos años respecto a cómo hacer que los inversores institucionales inviertan en la economía real. Me refiero a los fondos previsionales, a las compañías de seguro, entre otros, en el marco también, claro está, de una política de poner al conjunto del servicio financiero al servicio de la economía real, como fue, claro está, la ley de mercado de capitales también, que implicó un cambio significativo en el funcionamiento del sistema bursátil de mercado de capitales nacional en términos de federalismo, en términos de inclusión, en términos de acceso de crédito a las pymes, en términos de promoción del ahorro argentino. Nosotros vamos a profundizar estas políticas productivas, estas políticas de orientación del crédito, que nuevamente, y lo repito, ¿no?, también desde una mirada supuestamente convencional, se decía que esto iba a generar mora, iba a generar un sistema más insolvente, más ineficiente, y lo cierto es que precisamente ha sido muy bueno para el sistema financiero que haya más clientes, que haya cada vez más pymes siendo atendidas por el sistema financiero. Falta mucho, por supuesto, porque todavía los niveles de crédito y el acceso al crédito por parte de muchos sectores aún es limitado. Pero la tendencia que se ha establecido en estos años, y particularmente en estos meses, creo que ha sido muy positiva en términos de cambiar la direccionalidad de la asignación de los recursos, pudiendo conciliar dos cosas que también, de acuerdo a una mirada convencional, parecieran totalmente divorciadas, que es una mayor equidad y una mayor eficiencia. Uno de los grandes avances también que hay en el mundo, y yo recuerdo discusiones que tuvimos hace 2 días en la jornada sobre educación financiera, es cómo ahora en el mundo se valora, ¿no?, la inclusión financiera como un vector no solamente de una política socialmente justa, que por supuesto es central y que reivindicamos, sino desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? Hasta los años 90 también los propios organismos multilaterales de crédito, ¿sí?, señalaban que una sociedad más desigual era una sociedad que aumentaba la productividad y que aumentaba el crecimiento a largo plazo. La nueva literatura económica claramente demuestra cómo sociedades más equitativas generan crecimiento de mediano plazo más sustentable en términos cuantitativos y sustentable en términos de la necesidad de que haya una argamasa social que genere las condiciones institucionales para que ese crecimiento se pueda sostener con un menor grado de conflictividad. De nuevo ahí la temporalidad respecto de cómo tener ganancias de largo plazo, ¿sí?, aunque en el corto plazo pareciera ver que hay contradicciones, ¿sí?, o hay intereses contrapuestos, es fundamental para poder cimentar una nación. Así que el crédito también está aumentando muy fuertemente estos meses y vamos a tener que tomar medidas también en el marco de esta coordinación con el Gobierno Nacional para darle más robustez, para que el crédito pueda alimentar este crecimiento que se está viendo en nuestra economía, realmente sacando algunos sectores como la automotriz, que está muy focalizado en algunas menor demanda de algunos de nuestros socios comerciales. Lo cierto es que uno puede ver en la mayoría de los indicadores
digamos, que adelantan el ciclo económico una recuperación muy fuerte de nuestra economía, en particular la construcción, ¿no? que ha tenido un crecimiento de hasta el 10%, también recuperando también de meses de bajo crecimiento o de decrecimiento años atrás. Así que precisamente vean cómo haber podido desarmar estas expectativas de devaluación que han permitido una baja significativa, ¿no? Yo creo que no son casuales estas declaraciones de los candidatos respecto a la política cambiaria, cuando el propio mercado de futuros, ¿no? O sea, cuando uno puede ver que ya luego del cambio de gobierno, digamos, el tipo de cambio implícito en el mercado de futuros está por debajo de 10 pesos por dólar. O sea, claramente también el propio mercado ha incorporado de que el camino para poder seguir saliendo de esta crisis es el gradualismo, es el pragmatismo, y que no es razonable volver a aplicar las políticas de ajuste y de shock que tan mal le hicieron a la economía argentina en fines de los 70 o en los años 90, que la sociedad, como dije antes, rechaza enfáticamente esos caminos. Por cierto, también que toda esta cuestión de coyuntura que ha permitido esta recuperación y estos objetivos que se han conseguido, que también desde una mirada convencional parecían, desde una mirada ortodoxa, imposibles de cumplir. O sea, ¿cómo se puede recuperar el crecimiento, ¿sí?, o un impulso de la actividad económica con una significativa baja de la inflación, ¿no? Y bueno, precisamente entender las particularidades del funcionamiento de nuestra economía, entender la importancia del canal cambiario y de las expectativas. O sea, claramente no se puede hacer política económica nuevamente desde los manuales, desde las miradas de otras realidades, desde miradas convencionales, que hay que ser muy necio para no reconocer que no han dado resultados, o que por lo menos, quiero decir, para no darle lecciones a nadie que no corresponden, claramente no se aplican a nuestra realidad. Así que es por eso que entendemos que estas jornadas, donde nos visitan estimados amigos, académicos, ¿sí?, funcionarios de distintas partes del mundo, precisamente para discutir con mente abierta, críticamente, precisamente de estas cuestiones que nos aquejan, que nos preocupan y que nos obligan a actuar en cumplimiento de nuestro mandato. De nuestro mandato, que también quiero decir, establecido por la Carta Orgánica también. Otra cosa que yo veía en los últimos meses ampliamente discutida, ¿no? O sea, parece ser también que algunos sectores tienen nostalgia, ¿sí?, del Banco Central de los años 90, ¿sí?, que quieren volver, ¿sí?, a que el Banco Central sea una isla donde solamente se preocupe por la inflación en desmedro de todo lo demás, ¿no? Quizás porque a algunos sectores les convenga que haya alguien que decida subir la tasa de interés por las nubes y que le dé rentabilidad a algunos sectores, aunque haya un desempleo del 30%. Pero claro, desde la perspectiva del mandato único, ese banquero central sería claramente muy exitoso para algunos sectores. Por cierto, que es mucho más exigente en términos de objetivos múltiples, pero también exigente en términos de poder cumplir con las demandas de un país. Bienvenida sea esa exigencia de tener que atender al mismo tiempo el crecimiento, la baja en la inflación y la inclusión. Y creo que es importante entonces plantearse cómo estos dogmas, ¿no?, de mandato único ha sido una enorme reflexión para los pueblos. Esta rigidez en establecer objetivos solamente de inflación, sin poder generar bancos centrales que puedan cooperar y ser parte de políticas públicas que atiendan
los múltiples desafíos de la realidad. Y desde esa perspectiva de la equidad y la inclusión social es que quiero salirme un poco del presente e ir un poco hacia el futuro, hacia algunas iniciativas que estamos sembrando, ¿no? Desde esta perspectiva temporal que nos da un mandato hasta el año 2019, es que entendemos que tenemos que trabajar en algunas cuestiones estructurales que hacen al negocio financiero y a la relación del sistema financiero con la comunidad. Estos nuevos derechos, ¿no? En las jornadas de educación financiera, ¿sí? Algo central para el país, algo que tiene que ser una política de Estado y en el que estoy seguro que podemos tener junto al sistema financiero un trabajo conjunto y compartido para poder hacer una bancarización inclusiva de nuestro país. Decían en esta jornada importante, muy poco cubierta por los medios, hay muchas veces que los temas importantes no son cubiertos, ¿no? Que la coyuntura, el título o esto gana centimetraje y cuestiones que son importantes pasan desapercibidas, por eso lo digo, ¿no? El concepto de ciudadanía financiera desde el punto de vista de la inclusión que mencionaron muchos especialistas de todo el mundo que reflexionaron respecto a estos desafíos para el sistema financiero y para el Banco Central. ¿Sí? ¿Cómo es la relación de la comunidad y de la gente con el sistema financiero? Este es un tema vital y sobre el que estamos comprometidos a trabajar. Nosotros hemos establecido todo un equipo de trabajo que está pensando en mediano plazo del sistema financiero argentino. Vamos a convocar a los bancos precisamente respecto a estos desafíos. Cómo generar inclusión, cómo responder a los desafíos de la tecnología, ¿no? Cuando muchos bancos están pensando en digitalizar todos sus procesos, donde es necesario incorporar a vastos sectores del país y a vastos sectores de la población, claramente tenemos que avanzar en un sistema financiero que acompañe esas tendencias de vanguardia desde una perspectiva inclusiva. Y en ese sentido también me parece que hay una discusión que atrasa cuando algunos piensan o dicen que el camino es imprimir más billetes. Claramente el futuro es la desaparición del dinero físico y hacia ahí vamos. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar fuertemente precisamente para que los argentinos puedan trabajar y usar distintos canales para que las transacciones se hagan cada vez más en forma electrónica, en forma digital, ¿no? O sea, vamos a plantear y ya estamos trabajando en una agenda país precisamente para reducir significativamente hacia el 2019 el uso de dinero físico, cuando todo el mundo, y no solamente países desarrollados, países vecinos, también países subdesarrollados, están buscando y viendo cuáles son los mecanismos precisamente que permiten, por supuesto, mayor comodidad, menores costos, mayor trazabilidad, ¿sí? Mayor control también impositivo y de lavado de dinero sobre las transacciones. Es un desafío, todos conocemos ciertamente que venimos de una historia compleja en términos de la tributación, en términos que tenemos mucho que hacer, en términos de tecnología, pero estamos trabajando desde esta perspectiva de mediano plazo precisamente para generar esta política de desarrollo. Y esta política de desarrollo, claro está, cuando uno promueve una política de bancarización requiere un compromiso público y privado donde también los bancos, que claramente serían beneficiados por una estrategia en este sentido, también pongan de sí
todo en términos de costo, en términos de servicio, ¿sí? Para que realmente los clientes, y sobre todo los clientes con menos recursos, puedan usar precisamente estos canales. Cada vez más los canales bancarios y financieros prestan servicios a sectores más vulnerables para el pago de subsidios, para el pago de asignaciones, y es necesario darle mucho mejor atención y servicio a estos clientes. Así que nosotros, como hicimos con la LICIP, con la línea de crédito productiva, donde estimulamos y particularmente premiamos particularmente a aquel esfuerzo de crédito en las regiones más desfavorables, queremos trabajar para poder generar esa ampliación que no implique solamente rentabilidad para el sistema financiero, ¿sí? Que por supuesto la tiene que tener en niveles razonables, sino que implique que realmente sea más cómodo, más accesible y con costos mucho más competitivos el acceso a los servicios financieros. Por eso están estos nuevos derechos, por eso es central y estamos reforzando todo lo que es la defensa del usuario financiero, por eso estamos trabajando en la inclusión. Y por eso el Estado Nacional y el Banco Central está haciendo un esfuerzo desde el punto de política pública, que también es como una suerte de subsidio al sistema, de educación financiera, ¿no? De generar un conocimiento en nuestra población de lo que implica la actividad financiera, los productos bancarios y el crédito. Claramente no se puede plantear una estrategia de ampliación del sistema sin que la gente esté debidamente informada, conozca sus derechos, conozca los productos. Todos sabemos lo que pasó en el mundo cuando se empezó a exponer a los sectores más vulnerables a productos complejos y cómo eso generó externalidades tan negativas sobre las economías. Entonces, una situación donde el avance de la tecnología y los cambios en la estructura económica requieren esa mayor inclusión, hay que hacerlo con esa perspectiva: eficiencia y equidad, y avance en términos de la equidad. Entonces tenemos, junto al sistema financiero, que trabajar desde esta perspectiva de salirnos por un momento de la coyuntura. Naturalmente estamos en un año electoral y hay muchos quienes están cegados a analizar el corto plazo. Como Banco Central estamos obligados a trabajar con esa mirada más larga en términos de ir generando un sistema financiero distinto, que sea, como yo decía, más inclusivo. Y esto implica trabajar en términos de cumplir con el mandato de la Carta Orgánica, que es crecimiento e inclusión. Así que hemos firmado el martes un convenio con el Ministerio de Educación, precisamente para avanzar en esta temática, y este año redoblamos el esfuerzo para estar en todas las escuelas. Hemos generado todo un material didáctico de finanzas básicas y de iniciativas presenciales y virtuales para precisamente hacer que la población conozca más, ¿sí? Y pueda tomar decisiones en mejores condiciones, ¿no? Y en esto celebramos también iniciativas que puedan tomar los bancos y los convocamos también para, en el marco de esta mirada amplia, poder ir diseñando cuál es el sistema bancario del futuro. Bueno, esto implica, por supuesto, también una promoción general de los valores, la inclusión. Estamos hablando, cuando nos hemos ocupado y nos ocupamos como corresponde de la vigencia de los derechos humanos y analizamos el pasado, creemos que la inclusión financiera implica hacer cumplir los derechos humanos en el presente y en el futuro, y hacia eso vamos. Así que creo que es oportuno y es necesario entonces
tener esta doble dinámica, ¿no? De analizar el presente y trabajar sobre el futuro, ¿no? Realmente el Banco Central tiene una trayectoria y, digamos, de 80 años donde ha acompañado y ha sido protagonista de las jornadas más importantes, tanto las más gloriosas como las más terribles en la historia de nuestro país. Y lo cierto es que el Banco Central hoy quiere no solamente entonces tener, por supuesto, sus misiones y funciones para poder atender esta coyuntura y poder seguir trabajando precisamente en los objetivos de corto plazo, en la estabilidad financiera, que nos ha permitido también en este contexto bajar las tasas de interés, bajar las tasas de interés del BAC, como yo decía, bajar futuros y ganar mucho dinero también operando en el mercado de futuros, que no es nuestro objetivo, sino simplemente de alguna manera generar las condiciones y dar certidumbre a los argentinos. Nosotros lo que queremos es entonces, como dijimos en el mes de octubre, garantizar la tranquilidad de nuestra población, hacer que la gente se sienta más tranquila, que se sienta más cuidada y también ser como Banco Central una suerte de faro en términos de que la gente, el público sienta, y este es el desafío, y con esto voy terminando, que el Banco Central y el sistema financiero tan alejado, ¿no? Realmente, históricamente, al Banco Central es un organismo que pone distancia de la gente, que ha puesto distancia, no atiende al público, por ejemplo, ¿no? Más allá de que, bueno, ahora esta función de protección al usuario financiero le ha dado algún grado de cercanía. Y el sistema financiero, todos sabemos, y creo que también los amigos del sistema financiero que están acá, realmente esta distancia que siente la gente, y cuando esto ocurre creo que uno tiene que reflexionar vívidamente de por qué esto es así. Entonces creo que el desafío es poder entonces transformar esto, ¿no? Lograr una gradual reconciliación entre el sistema financiero y la sociedad sobre la base de generar este sistema financiero más amplio, más participativo, más eficiente y más equitativo. Desde esta perspectiva es entonces que el Banco Central quiere contribuir al desarrollo económico, quiere contribuir a precisamente este mandato tan noble que es bregar por los valores y por la equidad social. Y es por eso entonces que generamos una trazabilidad de que todas nuestras decisiones de corto, de mediano y de largo plazo estén atravesadas por este concepto, por la estabilidad, pero también por el desarrollo, para poder hacer realidad en estos 80 años que nos llenan de orgullo, un lema que no sea una frase vacía, uno de los tantos eslogans que se largan por ahí y que implica verdaderamente algo que llene de orgullo al Banco Central, a sus directores, a sus funcionarios, al sistema financiero, que es lograr estar más cerca de todos. O sea, realmente celebramos y homenajeamos desde el Banco Central a todos aquellos que históricamente han contribuido con horas de trabajo, horas de esfuerzo. No puedo no recordar, por ejemplo, a quien fue su primer gerente general, Raúl Prebisch, ¿sí? Que fue uno de los actores también de construir desde la realidad y desde la gestión, poner operativo un nuevo pensamiento latinoamericano que después derramó sobre el mundo. Así que creo que a lo largo de esa historia fecunda es que mucha gente dio mucho y da mucho para ir gradualmente construyendo esa realidad, como por ejemplo, y esto implica el compromiso de todos, no solamente de los directivos, sino de los trabajadores. Realmente para nosotros fue un gran esfuerzo, ¿no? Voy a contar una anécdota para terminar que refleja este sentido de la inclusión, este sentido del trabajo en equipo, ¿no? En el Banco Central estos días hemos reconocido
y hemos nombrado una de las salas del directorio no a un expresidente, que muchos se lo merecen, o prominentes economistas, ¿sí?, más allá de reconocimientos justos, como por ejemplo el que el Banco Central le va a hacer al insigne economista Julio Olivera por su contribución al pensamiento económico, que hoy no nos pudo acompañar, pero que está aquí presente, sino a un ejemplo de un funcionario, un trabajador anónimo, del secretario de directorio, que tiene más de 50 años de antigüedad en el Banco Central. O sea, es cada trabajador, cada empleado, cada ciudadano el que realmente contribuye precisamente a este objetivo para poder cambiar nuestra realidad y hacerla posible. Eso creo que marca un paradigma distinto, y esto expresa entonces un compromiso y una realidad en acción donde verdaderamente la inclusión y la cercanía es una realidad y no un dogma vacío. Por eso es que hoy verdaderamente, más allá de las diferencias, más allá de muchas veces ataques menores que hemos recibido de distintos sectores, verdaderamente el Banco Central en su conjunto requiere e invita a la participación de todos, y particularmente del sistema financiero, para poder hacer realidad nuestro mandato y lograr entonces una economía con estabilidad, con crecimiento y con inclusión. Bienvenidos todos, muchas gracias.